buenos días, bienvenidos a su programa Siempre en Avanzada, el cual se transmite por visionglobal.net.be. Continuamos con el tema de los principios, de los valores, de la ética en la sociedad venezolana. Algo que tenemos que profundizar, que tenemos que continuar demostrando cómo a través de sus principios y sus valores y palabras clave se puede llevar un mejor vivir, un mejor desarrollo de la sociedad venezolana. La semana pasada tratamos la palabra hipocresía, hoy la vamos a volver a tratar porque es con esa palabra tú puedes demostrar si es cierto o es falso el accionar de una persona, el accionar de una institución, de una empresa, de una sociedad. En este caso, volvemos a colocar la lucha contra la corrupción que tiene en este momento el inquilino de Miraflores, el Ejecutivo Nacional, que dice que está luchando contra la corrupción, que llega y hace ruedas de prensa para colocar a algunos trabajadores que se han llevado unos dineros, pero no toca ni con el pétalo de una rosa a todas aquellas personas que han sido denunciadas. El caso que lo colocó Jordani, que empresas de maletín se habían llevado más de 20.000 millones de dólares. Escuchen muy bien la cifra. 20.000 millones de dólares que se llevaron esas personas no han sido investigadas, que fueron denunciadas por el audio de Mario Silva. ¿Quién era el que está o quién es el que está detrás de esas empresas? No se toca a exgobernadores, como el caso de mi estado, el exgobernador del estado Trujillo, Hugo Cabezas, en el cual se le demostró en el estado que tenía una red de corrupción con los cargos en educación, que colocaban a la gente y jamás le pagaron, pero no se sabe dónde se llegó a parar ese dinero, en los bolsillos de esas personas, en trabajadores de la salud. Casos de las casas, de las que allá se denominan petrocasas, que supuestamente estaban siendo construidas, llegaron el dinero y el dinero fue a parar a sus bolsillos, a los bolsillos de esos funcionarios. No se les toca cuando la Asamblea Nacional aprobó un crédito, no un crédito adicional, un crédito especial para los trabajadores de educación en el cual se le ajustaba el salario, porque tienen un salario que se ganaba en el año 2002, 2004. De esa vez no se le aumenta el salario y la Asamblea Nacional reconoció que verdaderamente el Estado tenía una deuda, una mora con esos trabajadores. La Asamblea Nacional aprobó los recursos directamente para cancelar, ajustar ese salario. Y cuando llegó allá, se agarraron para otras cosas y, en fin, nadie supo dónde paró y los trabajadores siguen con el mismo salario, los trabajadores de la educación. Las prestaciones sociales de ese estado en el cual se enviaron los recursos desaparecieron y esos trabajadores todavía no han cobrado sus prestaciones sociales y, desgraciadamente, muchos de ellos no la cobrarán porque fallecieron. Entonces, eso es hipócrita. Hipócrita con un discurso, salir con una rueda de prensa diciendo que es el ataque, la lucha frontal contra la corrupción, y vemos que a los jerarcas, a las personas que están al lado del propio inquilino de Miraflores, que anteriormente vivían en zonas populares, ahora viven en residencias, en mansiones, en los cuales no pueden justificar. También tenemos que el Ejecutivo Nacional, a través de concretamente el Ministerio de Educación, tiene un discurso sobre sus trabajadores, sobre los trabajadores de la educación, en el cual dice que son en este momento los mejores protegidos, que verdaderamente tienen una seguridad, un respaldo del Ministerio de Educación para su labor, una encomiable labor, como lo establece el artículo 102 de la Constitución Nacional. Es un discurso, es un planteamiento ante los medios de comunicación totalmente falsos. ¿Por qué? Pues encontramos casos concretos. Voy a señalar 3 casos concreticos. La Escuela Bolivariana Luz María Tosta, ubicada en Sierra Maestra en el 23 de enero.
en el cual representantes conjuntamente con colectivos y a la gente de La Piedrita se metió en el plantel y amenazó, destituyeron a la anterior directora. Y no conforme con eso, ahora, la semana pasada, fue una representante y agarró a 2 maestras y las amenazó. Y estas maestras están esperando su jubilación. Bueno, esta señora, esta representante, las amenaza y le dice que los colectivos, que los tupamaros les van a adelantar la jubilación. ¿Qué quiere decir eso? ¿No es una amenaza de muerte velada? No es que no lo sepa el ministerio, lo sabe el distrito escolar, lo sabe la zona educativa, lo sabe la dirección de personal del Ministerio de Educación. Entonces no es una hipocresía hacer un planteamiento de que le están dándole seguridad a los trabajadores y no lo son. El hecho de una trabajadora, una profesional, una profesora de biología concretamente del ciclo combinado Teresa Carreño, ubicado cerca de la Plaza Concordia en Caracas, donde un alumno le fracturó la mandíbula a esa profesora. La profesora lo que hicieron fue reubicarla en un plantel porque que no iban a tener un muchacho que le iban a lanzar a la calle como delincuente. ¿Dónde está la sanción a ese alumno? ¿Cómo ese alumno va a ser un buen ciudadano y va a respetar las normas si no se les sanciona desde joven? ¿Cómo él lo va a aprender? ¿Dónde está el respaldo al educador? En la carretera vieja Caracas-La Guaira, concretamente en el ciclo básico Fidel de Jesús Orozco, en el cual los alumnos han amenazado a los docentes y los docentes tienen que entonces colocarle el 10 o si no salen despavoridos a buscar reubicación. ¿Cómo entonces los habitantes de esas zonas populares van a tener acceso a la educación en esos planteles? Vemos como la matrícula escolar cada día es menor. Por eso, porque no se le da una seguridad, porque no se sanciona al que viola la ley. Eso es ser hipócrita. Entonces eso trae como consecuencia una pobre educación, no una educación para los pobres, que es diferente, es una pobre educación porque no hay calidad. Los muchachos están siendo aprobados bajo la amenaza de algunas personas, porque un docente piensa en su integridad física, entonces luego dice, es preferible ponerle el 10 y no me meto en problemas. También es hipócrita cuando se dice que el propio Ministerio de Educación señala que tiene una seguridad social para todos sus trabajadores, que es la mejor concebida durante los anteriores 40 años, que los atiende. Bueno, déjenme decirles que desde el año 2010, escuchen bien, desde el año 2010 el Ministerio de Educación tiene represada todas las jubilaciones. Y jubilación que sale es nada más y nada menos porque el trabajador de la educación lleva un informe médico, el cual señala que tiene una enfermedad terminal. Esto es desastroso. Quiere decir que el patrono Ministerio de Educación, agarra y se aprovecha de todo el accionar de un trabajador activo que pueda producir, y cuando no puede producir porque se está muriendo, es la realidad, se está muriendo, agarra, como se dice vulgarmente, le da una patada y lo echa. Esto es ser hipócrita. La realidad es que no le da la seguridad social a los trabajadores, que ese trabajador anda por ahí muriéndose de mengua, que no le da el derecho que tiene a la jubilación como se establece. Entonces están esos trabajadores con 28, 29, 33 años de servicio y no los jubilan, violentando el propio Ministerio de Educación, la ley que ellos aprobaron en la Asamblea Nacional que establece la jubilación a los 25 años. El pago de las prestaciones sociales. El Ejecutivo Nacional llegó con bombos y platillos diciendo que es que anteriormente se vendieron las prestaciones sociales, que iban a regresarle ese derecho a los trabajadores. Bueno, el Ejecutivo anteriormente, con la antigua Ley Orgánica del Trabajo, que señalaba que tenía 10 años para pagar las prestaciones sociales, jamás las pagó. Y a los que se las ha cancelado, jamás le ha pagado los intereses de mora que tienen. Y en este momento, desde el año 2006 para acá, no le ha cancelado a ningún trabajador de la educación sus prestaciones sociales. Y aquellos que se la han pagado, a muchos se la ha pagado de una manera deficiente, que le ha hecho un cálculo pésimo a la prestación social. Tenemos el caso de la profesora Luisa García, jubilada en el año 2000, docente 6 con posgrado, trabajadora a tiempo completo, 28 años de servicio. Le pagaron
una parte de las prestaciones sociales, 20 millones de bolívares de los de antes, ahora 20.000 bolívares de los de ahorita. Y cada vez que se hace el reclamo para el recálculo de las prestaciones sociales, a la profesora le dicen que es que no se hacen recálculo hasta que el Ministerio de Educación no se ponga al día con las prestaciones sociales. ¿Y cuándo será eso? Es que esos trabajadores que están exigiendo su recálculo, como el caso de la profesora Luisa García, no tienen su derecho a exigirlo y el patrono no está en la obligación de hacerlo. ¿O es que nosotros tenemos un patrono bueno y un patrono malo? Porque de seguro, si eso hubiese sido el patrono del sector privado, ya lo hubiesen cerrado hasta el colegio. Pero entonces, como este patrono, no, es un llamado. Todos los trabajadores son exactamente por igual. No puede ser que trabajadores que tenían su derecho a las prestaciones sociales, como también el caso del gran amigo Pedro Milán, jubilado en el año 2007, tuvo que esperar para cobrar sus prestaciones, pero no las podrá cobrar porque falleció el año pasado. Entonces, esos trabajadores, ¿dónde está el derecho? ¿Dónde está el derecho que asiste, que está consagrado en la Constitución Nacional y de la Ley Orgánica del Trabajo? En el cual no se ganó de gratis, sino que se hicieron luchas, tomas, huelgas y sacrificios en la Cuarta República para lograr esos derechos. Por eso es que decimos que los principios, la ética, la moral en una sociedad venezolana garantiza que sus ciudadanos tengan mejores condiciones de vida. Aquí queda demostrado con la palabra hipocresía cómo nosotros, si exigimos que verdaderamente se cumplan las palabras, se cumplan los hechos y le decimos que son hipócritas los que son hipócritas, podemos tener unas mejores condiciones de vida. Hasta un próximo programa y muchas gracias.